Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este tiempo de enseñanza a través de la palabra de Dios. Me da muchísimo gusto volvernos a encontrar a través de este medio, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. De hecho, va a ser una serie de enseñanzas y esta serie se llama Tácticas para influir en la sociedad. Y nuestro primer tema es amplía tu círculo de influencia. Qué importante es ampliar nuestro círculo de influencia. Muchas veces lo hacemos más pequeño cuando nos rezagamos o cuando nos aislamos de la sociedad o nos aislamos con nuestros vecinos, con la gente que nos rodea. Recuerdo que hace muchos años y, y me parece que a cada persona que tiene un contacto, su primer contacto con Jesucristo como Salvador, parece que nos bombardean de pensamientos y de prohibiciones y parece que nos prohíben que nos juntemos con las personas, que no le hablemos a las personas. O muchas veces en nuestro interior suceden cosas o malinterpretaciones, ¿verdad? Que tratamos de aislarnos de las personas, tratamos de no convivir con la gente que nos rodea, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con los que anteriormente eran nuestros amigos, con nuestro círculo de amistades, aún con nuestro círculo familiar. Muchas veces como que empezamos a reservarnos, como que empezamos a aislarnos y realmente eso causa mucho daño. Pero vamos a leer una historia que encontramos en la Biblia para poder entender el contexto y sobre todo para poder aplicar adecuadamente la palabra en esta primera enseñanza de cómo ampliar tu círculo de influencia o ampliar tu círculo de influencia. Para esto vamos a leer Jeremías capítulo número 29, versículo número 1, y dice así la palabra. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre, los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueron deportados de Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Nada más esta porción vamos a leer. Para entender un poco el contexto de esta historia, vamos a remontarnos, ¿verdad?, hace miles de años, cuando Israel fue deportado o cuando Israel fue llevado a cautiverio a Babilonia, ¿sí? Dios había hablado a través de los profetas, la nación completa se había olvidado de Dios, empezaban a hacer cosas que a Dios no le agradaban, y Dios empezó a hablarles, empezó a mover el corazón, empezó a tratar de que ellos recapacitaran y se arrepintieran y regresaran con Dios. El pecado de la nación fue muy variado, se olvidaron por completo de Dios e hicieron cosas que realmente Dios les había prohibido. Dios les anticipa que si no lo hacen iban a ser llevados en cautiverio. Y bueno, el pueblo no se arrepiente y vienen tiempos donde llega una nación poderosa, llegan los babilonios, conquistan, ¿verdad? Llegan a Jerusalén, la conquistan y se llevan a la gente más importante. Se llevan a la gente más importante a Babilonia. El grosor del pueblo, ¿verdad? La gente común y corriente es dejada en Jerusalén. Y la gente más importante es llevada en cautiverio. Por eso aquí esta carta va dirigida primeramente a los ancianos, a la gente que se encargaba de dirigir un clan o un grupo de personas. Va dirigida a los sacerdotes, va dirigida al círculo espiritual, por así hablarlo. Pero también va dirigida, ¿verdad?, a la realeza, va dirigida al rey y a todo su séquito y también a su mamá, a la reina madre, como dice la escritura. Esta carta va dirigida también a todos aquellos que hayan sido deportados. Y la carta me llama mucho la atención porque Dios está dando una indicación. Está dando la indicación de que edifiquen casa, ¿verdad? Y también que hagan planes, como si fueran a quedarse. Ahora,
También Dios había determinado el tiempo que ellos iban a estar en cautiverio. Y el tiempo que Dios había programado, que había establecido, eran 70 años. ¿Sí? O sea que el tiempo se iba, en algún momento ese tiempo se iba a acabar, iba a fenecer y ellos iban a regresar a Jerusalén a volver a vivir, ¿verdad? Ya no como desterrados, sino como el pueblo de Dios. Veamos un poco el contexto de esta historia. Imagínate, hay una crisis en el pueblo de Israel. La gente es llevada a Jerusalén, a Babilonia, perdón. Y son alejados de sus lugares, de sus casas, de sus terrenos. Son alejados de sus negocios, de sus familias. Son llevados, transportados a una nación que verdaderamente era algo repugnante, una nación abominable, una nación sanguinaria, una nación donde, en la cual ellos no podían convivir. ¿Qué han de haber sentido los israelitas, verdad? Al ser llevados a una nación que para ellos verdaderamente era reprochable o inadmisible estar entre ellos. Son alejados del lugar donde ellos se congregaban, del templo, ¿verdad? Del lugar santo, donde estaba la presencia de Dios, donde hacían continuamente sacrificios y bueno, era el símbolo religioso, el símbolo espiritual de la nación. Son alejados de ese lugar y son transportados a una nación verdaderamente repugnante para ellos. Pero Dios da una instrucción. Primeramente se dirige a la gente importante. Si nosotros leemos, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, y en algunas porciones del Nuevo Testamento habla de la iglesia como linaje santo, como linaje real. Habla de reyes, habla de realeza. Dios le habla a la iglesia con esos términos. Dice que la iglesia es una iglesia de santos, es la iglesia de sacerdotes, es la iglesia de linaje, ¿verdad?, de realeza. Y si estuviéramos en aquel tiempo, y si esta carta fuera escrita para nosotros en este día, creo que podríamos identificarnos perfectamente. Esta carta sería como para nosotros, o sería como para el pueblo de Dios, ¿verdad? Básicamente, es para el pueblo de Dios. Le está diciendo a Dios que en medio de una crisis, ellos tenían, ¿verdad?, que seguir adelante. En medio de la crisis, ellos tenían que edificar casas, que tenían que pensar como si se fueran a quedar y tenían que empezar a hacer planes, ¿verdad?, en medio de aquella nación. Dios no le dijo, ¿saben qué? Aíslense, háganse a un lado, no se junten con ellos, no convivan con ellos, no váyanse a las colinas, al desierto, hagan comunidades muy separadas de los babilonios. Dios da indicaciones que no se necesita tener muchas palabras o no se necesita que Dios nos dé tantos detalles como para poder entender qué era lo que Dios les estaba diciendo. Algo que debemos entender verdaderamente es de que las crisis, ¿verdad?, no son nuevas. El mundo siempre ha vivido crisis. El pueblo de Dios siempre ha vivido crisis. El pueblo de Dios siempre ha sufrido persecución, siempre ha sido criticado, siempre ha sido señalado. En los tiempos del Imperio Romano, el pueblo de Dios fue perseguido y muchas mujeres embarazadas, hombres, al no negar su fe, eran echados al Coliseo Romano y eran muertos, ya sea por leones, por fieras o atravesados por los cuernos de vaquillas o de toros, mujeres embarazadas. Esto no es nuevo. Las crisis que el mundo está viviendo en esta temporada o la crisis que estamos viviendo en este tiempo no es algo nuevo. El mundo ha vivido muchas crisis. Ha vivido crisis y si hacemos un recuento de las crisis que más han afectado al mundo, podemos nombrar la Primera, Segunda Guerra Mundial. Podemos nombrar el Holocausto, podemos nombrar la persecución de los nazis, ¿verdad?, de una nación hacia un pueblo. Podemos ver matanzas, terremotos. Recientemente vivimos un temblor que sacudió muy fuertemente en nuestro estado y realmente vino mucha inquietud. Gobiernos tiranos que están llevando el liderazgo de una nación, incendios forestales, clima, estamos llenos de agua, donde quiera hay agua, y se está inundando la república, se está inundando el mundo, cerros que son desgajados y las rocas que parece que nunca se iban a desprender,
caen sobre casas, sobre gente que estaba tal vez descansando, estaba haciendo sus actividades diarias. Estas crisis no son nuevas. Pandemias han ocurrido muchos. Tal vez esta ha sido una de las más grandes y que ha tenido una gran repercusión. Pero podemos darnos cuenta de algo. Las crisis no son nuevas y Dios es el mismo. Las crisis no han dejado de suceder, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha envejecido, Dios no ha perdido su poder, Dios no ha perdido su amor y su misericordia sobre la humanidad. Dios no ha dejado de amar y de tener una puerta abierta para todo aquel que crea y que quiera confiar en Él. Dios siempre está dispuesto a ayudar, siempre ha sido el mismo. Dios es inamovible, ¿sí? Dios no envejece. Entonces nos podemos dar cuenta que, así como el pueblo de Dios estaba atravesando una crisis, nosotros estamos atravesando una crisis en este tiempo. Una crisis que está afectando hasta nuestras relaciones y que está afectando también a lo mejor la psicología o está afectando las relaciones entre nuestros hijos y la gente, o tal vez está afectando demasiado, ¿verdad?, las relaciones en familia. Entonces, nos damos cuenta que vamos a vivir crisis, estamos atravesando una crisis, pero Dios sigue siendo el mismo. Por otra parte, parece que estamos acorralados, parece que la crisis nos está venciendo, parece que estamos contra las cuerdas y ya no sabemos qué hacer, pero siempre hay una solución. A lo largo de la historia bíblica, a lo largo del recuento, ¿verdad?, que vemos en la Biblia de las crisis, siempre nos podemos dar cuenta que el pueblo de Dios parece que está acorralado, pero no va a ser vencido. Todas las instituciones de la humanidad o del mundo van a caer. Los gobiernos más poderosos del mundo van a caer. La gente más carismática y más famosa que tal vez arrastra a multitudes, algún día van a dejar esta tierra. Pero si hay una institución que nunca va a dejar de vivir o de tener vida, esa es la iglesia. Hay un versículo bíblico donde dice que las puertas del Hades, o básicamente las puertas de la muerte, no van a prevalecer contra la iglesia. Todas las instituciones van a desaparecer, pero la iglesia no va a desaparecer. El pueblo de Dios no va a dejar de ser. Entonces, podemos darnos cuenta que tal vez parece que estamos acorralados, pero no estamos vencidos. Recordemos la historia bíblica cuando Moisés llevó al pueblo de Dios y parece que estaban acorralados porque ya tenían enfrente al inmenso mar, ¿verdad? O esas aguas frente a él, ¿verdad? En la costa. Y por la parte de atrás todos los egipcios, con todo su poderío militar, estaban siguiéndolos para poder matarlos. Nos damos cuenta que parece que ahí Moisés estaba acorralado junto con todo el pueblo de Dios. Pero Dios dio una alternativa, y eso fue que el lago o el mar se abrió en dos y el pueblo de Dios pudo transitar en tierra seca. Entonces, podemos sentirnos acorralados, pero debemos entender esto, no estamos vencidos. Tenemos a Dios, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Y si Dios abrió brecha en el mar para que su pueblo pudiera atravesar, yo creo que en estos tiempos Dios quiere abrir brecha a su pueblo para que podamos seguir hacia adelante. Uno de los peores errores que debemos evitar cometer es el escondernos o el tratar de aislarnos o escondernos, ¿verdad? Esta es una actitud escapista y tarde o temprano nos va a alcanzar. Entonces debemos de seguir adelante. El escondernos es una actitud muy lejana al verdadero propósito de Dios. Dios quiere que sigamos adelante. Dios quiere que continuemos. Dios no quiere que nos escondamos. Jesús habló muy claro en dos enseñanzas. En una decía que la iglesia, o que todo aquel que creyera en Él como su Salvador, era como la sal de la tierra. Y la sal sirve para ser preservada. ¿A quién no le gusta la cecina? La cecina, ese platillo de carne tan rico, tiene un proceso de salación. Y esa salación es para que no se eche a perder la carne y pueda llegar a nuestras mesas y podamos deleitarnos con ese platillo. La palabra dice también, Jesús dijo que somos la luz del mundo y dijo que una luz no se esconde debajo de la mesa. Si tú eres de las personas que ponen la luz, ¿verdad?, para alumbrar tu habitación y las pones escondidas, creo que no tiene caso
Cada uno de nosotros ponemos una luz en medio de la habitación en un lugar alto para que pueda alumbrar toda la habitación cuando la noche venga. Y Jesús dijo que somos la luz. Entonces, no tiene caso que nos escondamos. Yo te invito a que no te escondas. Yo te invito a que es el momento de salir adelante, de tomar nuestras precauciones y de no alejarnos del propósito de Dios. Dios nos dice, no te escondas porque tú eres luz y tú tienes que dar luz a un mundo que está lleno de oscuridad. También debemos entender esto, las crisis y el llamado por Dios a influir no es nuevo. Entonces, las crisis no son nuevas, cambian. Empiezan a cambiar, a ser renovadas o de otra forma, ¿no? Hay crisis hambrunas, hay crisis en cuanto al clima, hay crisis que muchas veces no hay economía, pobreza, van cambiando, pero también debemos entender que Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a influir. La iglesia tiene que ser influencia. En estos momentos críticos, la iglesia tiene que tener una palabra, una alternativa para poder llegar a la gente que lo está necesitando. Hay gente que tiene dudas, hay gente que está viviendo dolor, hay personas que tal vez vivieron la pérdida de un ser amado, hay personas que tal vez están perdiendo el negocio o el trabajo, hay personas que no saben qué hacer, están desesperadas, hay jóvenes que están desesperados, ya no saben qué hacer y están pegados únicamente a un dispositivo o a través de las redes y ya la gente está desesperada. Hay pánico, hay temor de contagios, de lo que tú quieras. Entonces, creo que es el tiempo en el cual la iglesia debe de aprender a influir. ¿Estamos de acuerdo? Regresemos nuevamente, te voy a leer lo que me llamó a mí la atención y es base de nuestra enseñanza. Dios le dijo, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Qué curioso, parece que es contradictorio. Dios está diciendo, edifiquen casas y hagan planes para quedarse. Eran 70 años. Entonces, Dios le estaba diciendo, quiero que piensen como si se fueran a quedar, pero también recuerden que se van a ir. Quiero que edifiquen casas y quiero que hagan planes en esta ciudad y para esta ciudad. Es lo que Dios estaba diciendo. Cada plan que tú tengas, cada meta, proyecto, ilusión que tú tienes, va a afectar a tu comunidad. Si tú tienes el proyecto, el plan, la meta de ser un buen médico, una enfermera, o ser un abogado, o ser un pastor, o ser un líder espiritual, quiero decirte que tus metas y tus planes van a afectar a tu comunidad o a la comunidad donde tú vayas. Cuando tú edificas casa, el Señor está diciendo, establécete en este lugar. Quiero que te establezcas. No quiero que hagas casitas de carrizos o no quiero que te escondas. Quiero que hagas casas, edifica casas. Hazla bien, hagan sus casas bien, bien edificadas. Hagan planes en esta ciudad. Y esto me da un mundo de pensamientos, un mundo de situaciones que Dios nos está enviando a hacer. Y el primer punto es que necesitamos desarrollar nuestra identidad. Es lo primero que debemos de hacer antes de querer influir en nuestra ciudad. ¿Quién eres? ¿Quién dice Dios que eres tú? Ahora, ¿quién dices tú que eres? ¿Alguna vez te has preguntado esto? Cuando tú le preguntas a la persona quién es, quién eres, algunas personas dicen, soy abogado, soy médico, soy esto. Te dicen qué hacen, pero no te dicen quiénes son. ¿Cuál es tu identidad? Si alguien te pregunta a ti quién eres, ¿tú qué le contestarías? Soy Juan Pérez. Ajá, pero Juan Pérez, ¿quién es? ¿Sí o no es cierto? Creo que nuestra identidad está escondida en Dios. Dios dice que somos sus hijos. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos de Dios y tenemos un nombre. Me llamo como tú te llames. Y hago lo que tú haces. Pero tu identidad va a determinar muchísimo la forma en la cual tú vas a influir en la ciudad o en tu comunidad. Si eres un hijo de Dios, tú tienes que influir en tu comunidad.
¿Quién eres en Cristo? Y hay muchos versículos bíblicos que nos hablan quiénes somos en Cristo. Somos hijos de Dios, somos amados, somos perdonados, somos coherederos juntamente con Cristo, etcétera, etcétera. Y creo que es importante que nosotros empecemos a determinar, ¿verdad?, quiénes somos. Si soy un hijo de Dios, eso significa que tengo una relación con Dios. ¿Sí? Si somos hijos, debemos de tener una relación con ese Dios. Si Dios es nuestro Padre, debemos de tener una relación con Dios. Y eso va a marcar mucho tu destino y va a marcar mucho tu futuro. ¿Por qué? Porque ese Padre tiene planes para tu vida y para tu comunidad. Debemos de entender esto, ¿verdad? Las personas que te rodean y las circunstancias no forjan tu personalidad, simplemente la manifiestan. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo soy un hijo de Dios y que todo lo que esté ocurriendo a mi alrededor, o una de dos, o me escondo, me meto en mi caja, me meto en mi caja de zapatos, o tal vez me tapo la cabeza y como que no hago que estoy viendo las cosas, tal vez me pongo, ¿verdad? Todo mi vestuario, me protejo, me pongo mi coraza, ¿verdad? Para que no me llegue nada y yo como que no veo. Quiero decirte que ahí estamos actuando de acuerdo a las circunstancias y a las personas que nos rodean. Pero si tú eres hijo de Dios, todas esas circunstancias y todas esas personas van a manifestar quién eres. Un hombre de fe, un hombre que tiene esperanza, un hombre que cree en Dios, un hombre que desafía aún las crisis y que sigue adelante. Iglesia, amado hermano, hermana, amigo, amiga, si tú eres un hijo de Dios, yo te invito a que ya no te escondas. Tenemos que hacer nuestra vida y tenemos que cuidarnos, por supuesto, pero debemos de tomar la batuta en lo que está ocurriendo en nuestra comunidad en estos momentos. Hay personas que se han escondido durante mucho tiempo y triste y desafortunadamente nos hemos dado cuenta que la pandemia los alcanza. ¿En dónde estuvo o qué estuvo mal? Punto número 2. Amplía tu círculo de influencia. Creo que es el momento de empezar a ampliar nuestro círculo de influencia. Hoy está de moda los grupos de WhatsApp. Hay muchos grupos de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp. Si tú tienes hijos en las escuelas, un grupo de WhatsApp de la escuela. Hay otro grupo de WhatsApp de los estudiantes, de los profesores, etc. Hay grupos de WhatsApp en el trabajo. Hay grupos de WhatsApp de grupos de oración. Hay grupos de WhatsApp, no sé, de clientes, etcétera, etcétera. Tienes que ampliar tu círculo de influencia, no te escondas. Si nos escondemos, lo primero que vamos a hacer es que vamos a dejar de relacionarnos con las personas y tenemos que aprovechar el tiempo para relacionarnos con las personas. Recuerdo que en este tiempo, en estos días que hubo un temblor muy fuerte, utilicé mi grupo de WhatsApp primeramente para preguntar a la familia cómo estaba. Me comuniqué con la familia, ¿verdad? Mis seres más cercanos empezamos a preguntar cómo está todo, muy bien, muy bien. Ok, inmediatamente nos fuimos a otro grupo, el grupo de la congregación donde nosotros estamos, cómo están, todo muy bien. Y después se me ocurrió una idea, abrir el grupo de padres de familia del salón de mi hijo y preguntarles cómo estaban, pero a la vez decirles, si necesitan algo, nosotros estamos para apoyarles. Inmediatamente vimos la respuesta de muchos padres. Estamos muy bien, muchas gracias. Estamos muy bien, ok, todo muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué quiere decir con esto? Que tal vez no los estamos viendo en una crisis o no los estamos yendo a visitar a sus casas, pero estamos tratando de ampliar un círculo de influencia. Ya saben que tú estás ahí, ya saben que alguien está ahí, ya saben que pueden contar con alguien. Entonces, tenemos que buscar la forma, no de hacer nuestro círculo de influencia más chico, y una forma de hacerlo más pequeño es aislarnos o escondernos. Y hacer nuestro círculo más grande es dejarnos ver, dejarnos notar y levantar la mano. Es la forma en la cual tú puedes hacer tu círculo de influencia más grande. Procura hacerlo más grande y no hacerlo más pequeño. La pregunta es, ¿te estás escondiendo? ¿Te estás haciendo a un lado? Debemos de seguir adelante. ¿Ok? Bueno, entonces amplía tu círculo de influencia. Nos damos cuenta que Jesús
Empezó con dos hombres, dos hermanos, Andrés y Pedro. Fueron los primeros que él habló y después habló a otros dos y así estuvo. Y él cada día, conforme iba pasando el tiempo, él empezaba a hacer su grupo de influencia más grande, hasta que llegó a tener 12 discípulos. Y después fueron más discípulos, pero los más cercanos fueron 12. Y después eran más discípulos, y después eran miles de personas que lo seguían, o miles de personas que lo seguían, y él los alimentaba y hacía milagros y los nutría espiritualmente. Y Jesús amplió su círculo de influencia de tal manera que él se volvió muy famoso. Entonces, nos damos cuenta que nuestro círculo de influencia es muy importante y debemos de ampliarlo. Jesús nos enseña a que debemos de hacer nuestro círculo cada día más grande. Si tienes dos personas, trata que sean tres, si son cuatro, trata de que sean cinco y trata de aumentar cada día más. ¿Para qué? Para que vaya creciendo y para que tu grupo de influencia, ¿verdad? No únicamente queremos llegar a más gente para hablarle de chismes o para hablarle de cosas seculares o para decirles noticias falsas o para mandar mensajes de algo que realmente no es trascendental, sino que nuestros grupos los vamos a ampliar para hablarles de la salvación que hay en Cristo Jesús y de la esperanza que podemos encontrar en Dios. Punto número 3. Aprende a hablar el lenguaje sin ofender o caer. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando dice edifiquen casas, ok, voy a edificar esta colonia, me tocó, pero a mi lado hay una persona que, bueno, no la entiendo porque habla otro idioma y no me estoy refiriendo a un idioma tal vez de otra nación, tal vez habla con otros términos. Pero la pregunta es, ¿la gente nos entiende cuando hablamos? ¿O hablamos en términos religiosos o espirituales? ¿O llevamos la lengua de Canaán a nuestro círculo o a la gente que son nuestros vecinos o a nuestro trabajo? ¿La gente puede entender nuestros términos? ¿La gente puede entender que tú, a pesar de que eres creyente o cristiano, tú puedes hablarles con palabras que ellos te pueden entender? ¿Tú los entiendes? ¿Entiendes cuando una mujer desesperada está hablando y está llorando porque tal vez perdió a un ser querido, o porque tal vez un hijo está viviendo en rebeldía, o porque tal vez perdió el empleo, o porque tal vez se enfermó de cáncer, o porque su papá o su mamá se enfermó de coronavirus? ¿Podemos entender a las personas? ¿Podemos tener el corazón de Jesús? Quiero decirte que Jesús se sentaba con prostitutas y Jesús entendía su lenguaje. Jesús se sentaba con leprosos, con enfermos, con ciegos, y él entendía su lenguaje. Jesús iba caminando por las calles y los enfermos les gritaban, Jesús, hijo de David. Y Jesús inmediatamente los entendía y iba hacia ellos. Jesús entendió el lenguaje de una mujer que tuvo 5 maridos, que tuvo 4 y el quinto con el que vivía no era su esposo. Por decirlo, 5 parejas distintas en determinados tiempos. Jesús lo entendía, Jesús la entendía. Y tuvieron una charla tan amena, tan contundente, que esta mujer creyó que Jesús era el Salvador y fue a su comunidad a compartir esta nueva noticia. Entendemos a la gente que vive a nuestro alrededor. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos hablar su lenguaje, tenemos que hablar con palabras que ellos entiendan. Y debemos de quitarnos esos términos religiosos que muchas veces la gente no comprende. Pero también debemos de tener cuidado y no hablar lo que ellos hablan, que tal vez pueda ser ofensivo o que puedan ser palabras que denigran o degradan la dignidad de una persona o ofenden a Dios. Si tú no hablas tu lenguaje, yo te invito a que trates de expresarte, de acercarte a ellos con términos que puedan entenderlo y que puedas entender lo que te están hablando a través de su corazón. Que no vengan los prejuicios inmediatamente a salir a flote, que no venga la religiosidad inmediatamente a salir a flote, sino que tengamos el corazón de Jesús y podamos entender en su lenguaje y que a la vez puedas enseñarle tu lenguaje espiritual, que también es muy importante. Entiéndelos, habla
en su lenguaje, como tú quisieras que te hablaran con palabras entendibles, pero a la vez enséñales tu lenguaje lleno de fe y de esperanza. No llenes un lenguaje de crítica, de murmuración, de chismes, de amargura, de tristeza, de revancha, sino enséñales cosas que verdaderamente puedan ser edificantes para sus vidas en estos tiempos de crisis. Y por último, el punto número 4, establécete pero con metas y propósitos. Estás en una comunidad, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu propósito para tu comunidad? Tu negocio está en una parte de la ciudad. ¿Cuáles son tus metas y propósitos para esa parte de la ciudad? Debemos de tener en cuenta, ¿verdad?, que todo lo que hagamos no únicamente va a ser para servirnos a nosotros, sino también para servir a tu casa, para servir a tu ciudad, para servir a tu comunidad. Dios decía algo muy interesante: edifíquense y tengan planes, proyectos, metas, como si se fueran a quedar. Entonces, hay que seguir este ejemplo. Vamos a tener metas, proyectos, pero que no únicamente sean mis proyectos, mis metas, sino que también sean los proyectos y las metas de Dios. Y esto es que tratemos de que la gente conozca a Jesús como su Salvador. Que este mundo tan confuso, este mundo tan lleno de incertidumbre, puedan conocer a Jesús como el dador de vida, como el que perdona pecados, como el que reconcilia al mundo con Dios y que tiene una vida eterna para nosotros. Que este sea nuestro proyecto, nuestra meta, ¿verdad? Debemos de entender esto, que tal vez estamos en esta tierra determinado tiempo, pero que en algún momento determinado Jesús va a regresar. Pero mientras estemos aquí, debemos de estar trabajando como si nos fuéramos a quedar, pero teniendo en conciencia que Jesús tarde que temprano va a regresar. Si nosotros estamos pensando en que Jesús no va a venir, tal vez nos vamos a involucrar con el pensamiento y la mente de Babilonia. Pero por otra parte, si pensamos que Jesús va a venir y nos vamos del otro lado de la moneda, al otro extremo, hay gente que va a decir: entonces yo ya no hago nada. Por eso Dios nos insta a que edifiquemos casas, a que tengamos planes, proyectos, como si nos fuéramos a quedar, pero teniendo en cuenta que Jesús va a regresar. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de apresurarnos. Hay que apresurarnos a que todo lo que nosotros pensemos va a ser para el bien de nuestra comunidad. ¿Cómo puede llegar a la gente? ¿Cómo puede la gente conocer a Jesús? Que mi meta o que tu meta sea que la gente pueda llegar a Cristo. Y tienes que elaborar un plan, tal vez un tiempo de oración, tal vez un tiempo de intercesión, tal vez un tiempo de ministrar, no sé, tal vez un tiempo de ayudar a la persona que te rodea, tal vez dejándote ver, tal vez diciendo que puedes ayudar en lo que ella desee, no sé. Pero ten planes para tu ciudad, ten planes para tu comunidad, para tu colonia. ¿Por qué? Porque te necesitan y porque Dios quiere que tú lo hagas. Tienes que empezar a hacer planes y proyectos para tu ciudad, que tus planes sean para establecer el reino de Dios en tu comunidad, en tu colonia, en tu cuadra, donde tú vives. Que el reino de Dios se establezca en ese lugar. Ese debe ser nuestro proyecto y nuestras metas, entre tantas cosas, es la más importante. Debemos de entender esto. Uno de los contemporáneos de Jeremías es el profeta Daniel. Y podemos encontrar en Daniel algo muy interesante. Un día, Daniel capítulo 9, está leyendo una de las cartas, está leyendo parte de las porciones de la Biblia en aquella época, los fragmentos, ¿verdad?, de los profetas. Y lee un fragmento del profeta Jeremías, donde él está hablando del arrepentimiento y está hablando de que el pueblo de Dios iba a estar en cautiverio 70 años. Y nos podemos dar cuenta que Daniel fue un hombre que vivió en Babilonia, porque él vivió en Babilonia, fue uno de los deportados de Israel a Babilonia, de Jerusalén a Babilonia. Y desde joven, él era un hombre, un jovencito instruido, preparado, pero que nunca se contaminó con las modas, con las tendencias de Babilonia. Y este hombre que tenía en su corazón
lo que Dios había determinado, edificar su casa y tener metas y proyectos para la ciudad, este hombre estuvo de pie hasta ser un anciano y estuvo al lado de tres hombres muy importantes, tres imperios muy importantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que él fue influencia donde él estaba viviendo, aunque fuera Babilonia. Aunque tú estés en la peor colonia de la ciudad, aunque tal vez tú estás en el lugar donde dices, a mí no me gusta este lugar, aunque tú estés en el lugar donde parece que la gente no quiere nada con Dios, aunque tú creas que el lugar donde tú vives es un lugar donde se desatan o se mueven muchas cosas raras, quiero decirte que a pesar de todo eso, tú puedes ser influencia porque Dios está contigo, así como estuvo con Daniel. Y así como lo mantuvo de pie durante tantas décadas, siendo influencia y consejero a emperadores o reyes paganos, yo quiero decirte que Dios está contigo y Dios te va a dar sabiduría en el lugar donde tú te encuentras. Simplemente no te escondas y haz lo que Dios te invita a que tú hagas. La próxima semana vamos a continuar con esta serie, ¿verdad?, de cómo tácticas para influir en nuestra ciudad. Y la próxima semana vamos a tocar otro tema. Pero espero que mi deseo es que este tema sea de gran instrucción para tu vida y medita la carta de Jeremías capítulo 29, versículo del 1 al 7, para que puedas entender un poquito más qué es lo que Dios trata de decirte en estos tiempos. Amado hermano, que Dios te bendiga y quiero hacer una oración por todos ustedes. Quiero hacer esta oración si tú eres una persona que tiene incertidumbre, dudas, y no sabe qué va a pasar en esta crisis. Yo quisiera aprovechar la ocasión para orar por ti, por ustedes. Y que tú levantes la mano si crees que es necesario guardar y creer que Jesús es tu Salvador. Padre precioso, en esta hora te doy gracias por la vida de todos los oyentes. Y te pido, Padre, que tú amplíes su panorama en este tiempo de crisis. Que tú les dejes ver la luz en medio de ese tobogán tan oscuro. Que tu palabra y tu Espíritu Santo sean aliento y confort para salir adelante y que puedan ver la esperanza que tú has determinado en esta crisis. Que ellos puedan ver que tú estás con ellos y que ellos somos importantes para ti en esta época. Te damos gracias por todos aquellos, Padre, que en este momento creen que Jesús es su Salvador. Los bendigo, Padre, y declaro que tu Espíritu Santo cae sobre sus vidas. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por el tiempo que has dedicado a esta enseñanza y nos estamos viendo la próxima semana. Grandes bendiciones para ustedes.